privada. En la actualidad es presidente del Consejo Superior Profesional de Geología. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con la actividad minera. Luis. Hola. Buenas tardes. Si me permiten, en principio, como presidente del Consejo, yo agradezco mi presencia acá porque es una distinción para la institución que presido y además como egresado de esta casa. El Consejo Superior Profesional de Geología va a cumplir 50 años el año que viene. Reúne, es decir, nosotros estamos regidos por ley, la 19937, que reglamenta la profesión en todo el territorio nacional, juntamente con las jurisdicciones provinciales que tienen los respectivos consejos colegios. En febrero de este año nosotros publicamos un comunicado básicamente referido a todos los conflictos mineros que se estaban dando en ese momento, que se titula Ante la falsa disyuntiva de minería o calidad ambiental. Y decía: la discusión del tema minero está atravesada por posturas y creencias que no dejan espacio para un debate racional, basado en la exposición de argumentos técnicamente respaldados, generándose, por el contrario, espacios de fuerte confrontación y violencia. La repetición sistemática de frases mediáticas se impone a cualquier argumento respaldado en realidades técnicas. Los rumores se convierten en verdades indiscutidas. Se soslaya abiertamente que en muchos países del mundo se extraen sustancias minerales en explotaciones a cielo abierto y también en nuestro país desde hace 20 años, sin que se comprueben los graves daños y las catástrofes ambientales denunciadas. Debemos manifestar que la explotación a cielo abierto o de forma subterránea no es una alternativa para los proyectos mineros, es una imposición resultante de la técnica y la economía, y que, asimismo, para la explotación a cielo abierto se han diseñado y ejecutan técnicas operativas que aseguran que el impacto ambiental inevitable de toda actividad humana se mantenga por debajo de los máximos admitidos por la legislación. Coparticipan en ello geólogos que se desempeñan con alto grado de profesionalismo y comportamiento ético. En realidad, parecería que el objetivo fuera impedir las explotaciones mineras, en general, contraponiéndolas como alternativa excluyente a la agricultura o descalificándola con el falazmente inventado consumo excesivo de agua. La controversia nos atañe, ya que la geología es parte principal de los proyectos mineros en sus etapas de prospección y exploración, y que debe estar inexorablemente a cargo de geólogos, obligatoriamente matriculados, en los consejos jurisdiccionales que correspondan conforme a las leyes nacionales y provinciales vigentes. En la etapa posterior, la de explotación, la principal responsabilidad corresponde a los ingenieros de minas, asistidos por geólogos, en tanto que en la gestión ambiental la responsabilidad es asumida por equipos multidisciplinarios, en el que participan profesionales geólogos en temas tales como disposición y control de escombreras, índices de cola, abastecimiento de agua, control de acuíferos, etc. Entre nuestros matriculados, aquellos que se desempeñan en la actividad minera lo hacen con eficiencia, responsabilidad y ética profesional. Adicionalmente, cabe destacar que la mayoría de las tareas directivas y gerenciales de las empresas son realizadas por profesionales argentinos de diferentes disciplinas. Desde el punto de vista legal, en su totalidad, la minería es una actividad lícita, regida por el Código de Minería, Ley 1919, que se aproxima a los 140 años de vigencia y que establece que la propiedad y forma de concesión de las explotaciones mineras. Esto está regido por el tema ambiental, que es una ley, está incorporada al Código de Minería y forma parte de los artículos 246 al 268. Cierto es que esto, haber sido el año 94, ha quedado
rezagados. No obstante lo cual, recordemos, y veo colegas del frente que lo deben haber tenido bastante en cuenta, el Código de Minería Nacional rige en todo el país, pero cada provincia tiene su código de procedimientos mineros, al cual inevitablemente deben adaptarse todos los proyectos que se presenten o todos los pedimentos de mina. La discusión no es minería sí o no, o si el sí en lo abierto es mejor o peor que el laboreo subterráneo. El estudio de impacto ambiental, que obligatoriamente forma parte esencial de cada proyecto minero, debe ser realizado por profesionales de las distintas especialidades implicadas, en los que ineludiblemente también participan geólogos. Y las autoridades de aplicación de cada jurisdicción deben aprobar, desaprobar o exigir alternativas hasta que los impactos del proyecto resulten compatibles con una explotación ambientalmente sustentable. Esta decisión de la autoridad de aplicación está en la mayoría de las jurisdicciones provinciales antecedida por audiencias públicas en las que los distintos sectores de la comunidad pueden expresar sus opiniones y por ello conforman ámbitos favorables para el análisis y la discusión. Se advierte claramente que las opiniones referidas al tema minero están polarizadas por prejuicios y o creencias, y también se la defiende o condena por cuestiones políticas coyunturales. Los anti de ayer son los pro de hoy y viceversa. En este contexto resulta imposible generar un marco para el diálogo constructivo. Asimismo, entre algunos opositores a la explotación minera se encuentran actores con intereses variopintos, políticos, electorales, sectoriales, que con gran experiencia y presencia mediática instauran mentiras que son aceptadas por la opinión pública por los conocimientos generales sobre el tema. Se falta la verdad sin pestañear. Se afirma que la minería mata, produce cáncer, lleva a la falta de agua, desertifica, que parte del NOA es desértico por culpa de las explotaciones mineras, que el agua se entibió o que cambió de color, o que la Comunidad Económica Europea prohibió la minería, o que una niña en Catamarca murió por culpa de la minería, hecho desmentido por sus padres. Una investigación realizada por la FUNSEI, Fundación Centro de Estudios Infectológicos, que preside el doctor Stan Julián, en la zona de impacto de Minera Lumbrera, demuestra la falsedad de los argumentos sobre los impactos negativos de la actividad minera. Esto es ignorado por los medios que, contrario al censo, comunican falsas creencias y mitos sobre el tema. En casi 20 años de actividad en regiones como la Patagonia o el NOA se explotan yacimientos a cielo abierto, sin impactos graves o irreversibles en el ambiente, entendiendo por ambiente todo aquello que rodea a la explotación en sus aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. No obstante, las empresas mineras deben entender que la temática es desconocida por el grueso de las poblaciones, eventualmente impactadas por los proyectos mineros, y por lo tanto comprensible la generación de conflictos que deben ser resueltos por la vía de la explicación, la utilización de antecedentes y documentación fehaciente que respalde cada situación. La falta de información sobre un tema que es eminentemente técnico y que en el pasado ha sido recientemente materia exclusiva de especialistas, se agrava cuando se instalan los medios y cualquiera se manifiesta como un experto y propaga falsa y o sesgada información que produce incertidumbre y miedo en la comunidad. Además, su utilización con fines políticos y el descreimiento de la población en sus instituciones configuran un contexto muy preocupante. Todos debemos ser parte activa en la búsqueda de soluciones. Los profesionales, en nuestro caso, debemos utilizar los mejores conocimientos y prácticas para que la actividad minera se encuadre dentro de los márgenes ambientales establecidos en la medición de todos sus impactos. La obligación de la política es fortalecer las instituciones específicas de la actividad minera y ambiental, que sean públicamente reconocidas por su prestigio científico-técnico e independencia en sus decisiones.
Además, revisar algunos aspectos económicos de la normativa vigente que, recordemos, fueron establecidos en un momento absolutamente distinto al actual en lo referente a los mercados de los minerales, particularmente los metálicos. Es necesario además considerar el estilo y forma de utilización de los ingresos generados por los gravámenes a la actividad minera para concretar un efectivo desarrollo socioeconómico de las comunidades cercanas a los proyectos. Cabría también analizar si, dada la creciente importancia económica de la actividad minera, no sería conveniente su inclusión en los programas de escuelas medias. Las empresas deben cumplir a rajatabla con la normativa ambiental vigente y cumplir con una justa cuota de responsabilidad social empresaria que haga de la minería una actividad sustentable. Finalmente, cabe expresar que la minería en sí no es ni buena ni mala, como cualquier actividad humana impacta, sí, pero deben minimizarse los impactos que cada proyecto produce. Es irrefutable que la minería moderna no sería tal de no existir minería, pero también que las empresas mineras deben ajustarse estrictamente a las regulaciones ambientales. Es falsa la disyuntiva minería o ambiente. La minería puede desarrollarse en un marco de absoluto respeto a la calidad ambiental. Se debe discutir sobre bases serias, todo fanatismo es destructivo. Sobre todo debe haber educación e información. Es necesario que las autoridades gubernamentales, empresas y comunidades dialoguen y aporten la comprensión generadora de los consensos para que en el respeto irrestricto a las normas nuestros recursos minerales se conviertan en propulsores del desarrollo socioeconómico sustentable de nuestras economías regionales. Si me permiten ahora, vamos a dar unos pequeños aspectos, un poco el sesgo que yo tengo de la evaluación de proyectos y ver un poco qué es un proyecto minero para que comprendamos el por qué tiene estas características. Esta es una curva en donde tenemos en abscisas, o sea, la curva horizontal tenemos el tiempo, mientras que en ordenadas tenemos inversiones, montos de dinero. ¿Cuál es para atrás? Luchando contra la tecnología. ¿Se amotinó? Ponerlo ahí. Bueno, esta es. Te pido vos que la va a ser más fácil. Esto explica mucho del por qué y cómo se desarrolla la actividad. Dijimos que en la parte de las abscisas, en la línea horizontal, tenemos el tiempo, mientras que en las ordenadas tenemos inversiones. En este caso lo estamos dando como porcentual de inversiones. No obstante lo cual,
básicamente en todo proyecto como el que estamos hablando, en un proyecto de gran minería, empezamos en 0 pesos y podemos terminar acá en alrededor de 4.000 millones de dólares. Le cierra la cifra, 4.000 millones de dólares es el costo de un proyecto minero importante. Un costo de un proyecto minero grande, normal, o digamos de la norma, podría andar en el orden de los 2.000 millones de dólares. De esos 2.000 millones de dólares, nosotros podemos decir que la minería es el arte de convertir los minerales en una materia útil para la industria con beneficio económico. Pero estaríamos diciendo la mitad de las cosas. La otra mitad es encontrar los recursos minerales. Y esta es la diferencia que tiene la minería con el resto de las actividades. Fíjense ustedes que este cuadro nosotros lo tenemos dividido prácticamente en 2 a través de esta línea. De aquí hacia atrás es la parte de lo que se denomina la preinversión. Es todo el costo producido antes de poder explotar un yacimiento. Antes de poder explotar un yacimiento tenemos que realizar las etapas de prospección, exploración y exploración avanzada. En un proyecto minero lo normal es que este gasto ascienda al orden del 8 al 10% del proyecto, aproximadamente. Quiere decir que estamos hablando de 100 o 200 millones de dólares. Y de esos 100 o 200 millones de dólares, la primera parte, mientras estamos explorando, la estamos invirtiendo y no sabemos si la vamos a recuperar. Es más, en las primeras fases de un proyecto minero, la posibilidad que tenemos de recuperar el dinero debe ser del 0,25 al 1%. Todo proyecto minero comienza con la etapa de prospección. ¿Qué es la etapa de prospección? Es cuando por alguna razón alguien quiere buscar en un territorio un mineral que puede producir un metal para ser vendido con beneficio económico. Esto puede ser o una empresa que es productora de un bien, que la materia prima es el mineral, puede ser un país que está importando muchos minerales y necesita tener empresas propias que exploten. Me refiero específicamente a China. China, incluso en Argentina, hoy tiene empresas que están explorando y buscando minerales. ¿Por qué? Porque son grandes consumidores de minerales y quieren tener su mercado asegurado. La etapa de prospección es básicamente de muy poco trabajo en el campo, a pesar de que lo tiene, pero básicamente es la recopilación de información, antecedentes, visitas al campo, búsqueda de los antecedentes mineros de áreas cercanas, etc. No obstante lo cual, esta etapa, que básicamente es una etapa sin gran tarea en campo, debe absorber 2 o 3 millones de dólares, que es el tiempo que tiene una empresa en tener un equipo de profesionales buscando minerales. Este plan de prospección también puede incluir muestreos químicos, geofísica, o sea, son todos trabajos en los cuales no hay un contacto directo con la mineralización, sino indirecto. Estamos conociendo simplemente las características generales del área. Si todo eso da resultado, y dijimos que a veces de 100 una vez, vamos a pasar a la etapa de exploración. Y la etapa de exploración se divide en 2, una etapa de exploración inicial y exploración avanzada. La exploración inicial va a ser empezar con la búsqueda de los minerales. Esto significa comenzar con las perforaciones y trabajos geológicos mineros en general. Para que tengan una idea, el metro de perforación cuesta aproximadamente $100 y finalmente este costo termina siendo un costo de $300 por metro de perforación realizada. Quiere decir que 1000 metros de perforación, que es una exploración relativamente chica y que realmente no dice demasiado un yacimiento, cuesta $300.000. Si todo esto da resultado, pasamos a la exploración avanzada. En la exploración avanzada sí, lo que vamos a tener es un conocimiento total del yacimiento. Esto lo vamos a tener después de 5 años o 10 años. En Minera Lumbrera he conocido el yacimiento de los años 50 aproximadamente.
Los argentinos somos demorones, pero acá nos portamos bien, tardamos nada más de 40 años. En la exploración avanzada lo que vamos a lograr es ya una idea absolutamente completa del yacimiento. En este punto es donde gastamos 70 u 80 millones de dólares. Empezamos con una idea, seguimos con un perfil del proyecto, luego una prefactibilidad y finalmente la factibilidad del proyecto. Cada uno de estos pasos va indicando mayor cantidad de conocimientos. Empezamos con un recurso que no sabíamos muy bien cómo era y terminamos con reservas medidas, o sea, con una cantidad de mineral perfectamente conocida, cuya diferencia con la realidad no debería ser mayor del 10%, y conocemos todas las características del yacimiento: profundidad, extensión, mineralización, forma de concentración. En este punto estamos en los casi 100 millones de dólares. Va a empezar la etapa de la construcción, pero antes hay una cosa que es inevitable, y al plan de factibilidad tenemos que agregarle el estudio ambiental. El estudio ambiental, que ha sido necesario primero para la etapa de exploración, tiene que haber un estudio ambiental aprobado por la Dirección de Minería de la provincia. Para la etapa de exploración tiene que haber otro estudio, y para la etapa de exploración tiene que haber otro estudio. Todos estos estudios deben ser presentados ante la autoridad de aplicación minera y evaluados la parte ambiental por las instituciones mineras y las instituciones ambientales de la provincia. Comienza la etapa de construcción y ahí, a la más de 100 millones de dólares gastados, vamos a llegar a los 3.000 o 4.000 millones de dólares, en donde vamos a tener inversiones en activos fijos y finalmente inversiones en activos de trabajo. Otra de las cosas que caracteriza la minería: ¿de dónde salió este dinero? En las etapas iniciales, esto es capital propio de las empresas. No hay nadie que ponga dinero, ni hay nadie que preste dinero para estas etapas. Esto tiene que ser dinero propio de la empresa. Recién podemos ingresar al mercado de capitales cuando tenemos ya un proyecto minero con ciertas características definidas. ¿Quiénes son en el mercado de capitales en este momento? Lo nombraron. Es normalmente la bolsa de Toronto o la bolsa de Vancouver. Y algunas otras bolsas, la bolsa de Lima, está tomando también algunos de estos proyectos en exploración. Sin embargo, la base fundamental del aporte de capitales es a través de la bolsa de Toronto y Vancouver. Cuando entramos en la etapa de construcción del proyecto, ahí sí hay financiamiento bancario. Hay financiamiento de los bancos, son normalmente consorcios de bancos, que son los que aportan el capital, o parte del capital. Parte del capital tiene que ser propio de la empresa y parte aportado por los bancos. Cuando el proyecto, sin embargo, y acá vuelvo al financiamiento, el financiamiento no se le da al proyecto, el financiamiento se le da a los socios del proyecto. Quiere decir que lo que reciben el crédito no es el proyecto, sino las empresas que son los sponsors del proyecto. Y quienes deben responder ante esos préstamos siempre son las empresas que llevan el proyecto adelante. Si más adelante el proyecto tiene per se capacidad económica, en lo que se le financia el complexion test, el test, digamos, de complexión, entonces sí, el responsable del repago de la deuda es el propio proyecto. Mientras tanto, en etapas anteriores, esto era de las empresas que lo ayudaban a ganar. ¿Estamos ya? Una sola vez. Nos pautan a todos al mismo tiempo, todos hemos dejado compartir, me parece que sería... Es una cosa aparte de lo que estoy diciendo. Si se puede repartir el peso con tranquilidad. Antes que pase la expresión, claro. ¿Cómo pasó ahora? La verdad que tener una situación asimétrica como es
No, simplemente quería mostrarles cuáles son los principales 10 yacimientos de oro del mundo, dónde están ubicados y qué empresas los llevan a cabo. Quizás salga en las preguntas, Gallino. Por supuesto vamos a tener el espacio para preguntas a cualquiera de los panelistas. Lo que les voy a pedir que en la medida que quieran hacer preguntas, que se presente cada uno que las hace, ¿sí? ¿Qué tal? Sí, por un lado, para la exposición de recién, quería preguntar lo que es la inversión de las empresas, en qué parte se tiene en cuenta lo que es, yo soy de Esquel, ¿en qué parte se tiene en cuenta la compra de medios de comunicación, la compra de medios de comunicación, de periodistas, de funcionarios para que hablen esos medios a favor de las empresas, el laburo en la sociedad, el trabajo en los barrios que hacen las mineras? Las mineras también agarran a los sectores desocupados para ir a recorrer diferentes mineras y que después vuelvan a Esquel, perdón, ¿me siento? Para que vuelvan a Esquel a comentar, ¿no? Y hacen todo un laburo social en la opinión pública para tratar de dar vuelta esa posición de la población que en el 2003 dijo, por ejemplo, 81% dijo que no, y hoy toda la empresa, más que un laburo de exploración y de, ¿cómo dice? Exploración avanzada, reflexión, está haciendo un laburo más social, si quiere. Tiene un periodista que es el de la principal radio de Esquel, que es el gerente de comunicaciones de la empresa, por ejemplo. Entonces quería saber bien en qué parte de las inversiones entra eso. Y por otro lado, para... el segundo expositor, bueno. Cuando se habla del control que puede hacer el Estado sobre las explotaciones mineras, que podría ser efectivo, se estuvo exponiendo, mi pregunta es qué pasa después, una vez que se termina el contrato de la empresa, en esos 10 o 15 años, qué pasa después con la amortización, que se suele llamar, sobre los daños ambientales o que pueda surgir a partir después de finalizado el contrato con la empresa. Me hago cargo de la segunda pregunta tuya. La primera te puedo contestar lo que es técnico y lo que es geológico. Yo sobre si la empresa está contratando a alguien para que difunda algo, yo realmente no te puedo decir nada. Te puedo decir que está mal, pero bueno, no es el tema del cual yo tengo la obligación de contestar. Y el segundo tema, lo que estamos hablando es del cierre de minas. ¿Qué pasa cuando termina una faena minera? Todos los códigos de procedimientos provinciales tienen perfectamente especificado qué es el cierre de minas y cuáles son las tareas ambientales y sociales que deben llevar a cabo las empresas para que cuando termine una explotación no se produzcan los lógicos desacoplamientos, ¿sí? Esto implica también, durante el periodo de vida del proyecto, de desarrollar acciones que permitan que el desarrollo sustentable se continúe, es decir, formar a la gente, explorar, buscar nuevos yacimientos. En el caso de Catamarca, por ejemplo, existe la posibilidad de que un yacimiento se traslape y continúe la explotación en otro. O sea, con el cierre de agua de Minera Lumbrera, que es, no digo inminente, pero en 2 años ya o 3 años sería factible, pueda continuar en Agua Rica, con lo cual la gran masa de trabajadores y la gran masa de proveedores mineros va a poder seguir teniendo su actividad.